Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos platicando de temas relevantes de la agenda de nuestro país. Lo vamos a hacer sobre las condiciones de la clase trabajadora, pero también cuáles son las principales tareas de política laboral del Ministerio de Trabajo, y para eso nos acompañan dos representantes de dichas expresiones organizadas. Y es un gusto para mí recibir a Marta Saldaña, de la Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes de El Salvador, y también recibimos cordialmente a Saraí Molina, del Movimiento de Unidad Sindical y Gremial de El Salvador. Buenos días, bienvenidas a República. Bienvenida, Saraí, qué gusto que nos acompañe. Buenos días a los amigos televidentes y agradecerte porque este es el programa, República es uno de los programas de entrevistas que analiza los temas laborales, que invita al movimiento sindical, que hace parte del movimiento sindical del debate en estos temas. No, gracias por tomar la invitación, y el espacio está para esto, justamente para que debatamos, pongamos en agenda los temas importantes desde los diferentes sectores. Marta, bienvenida, qué gusto. Gracias, muy buenos días. Igual un agradecimiento especial al canal, ¿verdad? Y a todas las personas que nos ven, y pues un gusto estar con la colega Saraí para poder compartir temas tan importantes como son los retos del Ministerio del Trabajo en el contexto del nuevo gobierno. Bueno, vamos de lleno entonces con el tema. Pongo el primero sobre la mesa. Marta, inicio con usted, luego escucho a Saraí sobre esto. Es uno de los temas que ha llegado en común o ha puesto en común la agenda de trabajo entre el Ministerio de Trabajo con el sector privado, es reactivación del Consejo Superior de Trabajo. Tenemos la posición tanto del Ministerio como de la ANEP de cuáles son algunos de los temas relevantes, pero es fundamental escuchar desde la posición de esta Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes que usted representa, Marta, cuáles son los temas claves que se deben discutir en el Consejo Superior de Trabajo. Bueno, precisamente desde la concepción del Consejo Superior del Trabajo es la instancia por excelencia, ¿verdad?, en el marco del tripartismo nacional para tratar todos aquellos temas relacionados en el ámbito del mundo del trabajo. En ese contexto, para los trabajadores y las trabajadoras es muy importante que esta instancia se reactive, ¿verdad? Yo creo que también aquí hay que traer como el contexto histórico de los procesos de diálogo social que han habido en nuestro país. Creo que después de haber finiquitado el Foro Económico y Social, ¿verdad?, que fue una expresión sumamente importante después de los acuerdos de paz, no ha habido, digamos, un esfuerzo importante para la reactivación del proceso de diálogo social. Y aquí también hay que darle una mirada, digamos, a este contexto de estigmatización que hay de los sectores, ¿verdad?, tanto del sector empleador hacia nosotros, los sindicatos, y hacia las personas que hacemos sindicalismo, como de parte de nosotros y nosotras también hacia el sector empleador, ¿verdad? Creo que hay muchos estigmas alrededor de que ellos nos dicen que nosotros somos los malos de las películas, nosotros los acusamos a ellos, y creo que debemos de hacer un esfuerzo mutuo, ¿verdad? Y aquí es donde precisamente el Ministerio del Trabajo juega un papel importantísimo, ¿verdad?, en ese rol de mediador, de árbitro, ¿verdad?, sin tampoco cargar los dados, ¿verdad?, porque han habido acusaciones, por ejemplo, de que estos representantes no son los más idóneos, que estos son de este color, que estos son de otro color, ¿verdad? Creo que a estas instancias lo que debe de estar en el centro precisamente son los intereses de la clase trabajadora. Y por eso es muy importante no solo la reactivación del Consejo Superior del Trabajo, sino todas las instancias tripartitas que existen en este país, que si analizamos los grandes objetivos que tienen, son importantísimos para los intereses de las personas trabajadoras de El Salvador. Bueno, entonces, con este primer alegato que nos menciona Marta, Saraí, ¿cuáles constituyen como los principales temas en agenda? Deja un punto clave, aquí interpreto, es la construcción de acuerdos y de consensos en un espacio tripartito que ha estado marcado por posturas encontradas o que ha estado suspendido en algunos momentos y que ahora se reactiva nuevamente. ¿Qué se espera desde la lectura del Movimiento de Unidad Sindical y Gremial, Saraí, en este consejo particularmente? Bueno, realmente es todo un reto para el Ministerio de Trabajo y para el ministro la reactivación del Consejo Superior del Trabajo. Recordémonos que el Consejo Superior del Trabajo está acéfalo prácticamente desde el año 2013, cuando lamentablemente un sindicalista que llegó a ser ministro de Trabajo se encaprichó en no respetar los resultados de las elecciones, ¿verdad? Y esto nos ha tenido 5 años en el banquillo de los acusados en la OIT. Ahora, otro sindicalista que llega a ministro de Trabajo tiene que retomar esa situación, se comprometió en la OIT a reactivar el Consejo Superior del Trabajo, y lo que nosotros esperamos es que el ministro de Trabajo juegue su papel, ¿verdad? Que juegue su papel y deje que las organizaciones sindicales seamos las que decidamos
cuáles son las personas que nos van a representar en esta instancia, porque el problema ha sido que el partido en turno, ¿verdad?, en el gobierno quiere tener a su grupo ahí, ¿verdad? Entonces, que nos dejen decidir a nosotros. Eso es básico, es fundamental para que la misma OIT, los órganos de control de la OIT lo han establecido. Este primer Consejo Superior del Trabajo sería como para nosotros como una especie de consejo temporal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Consejo Superior del Trabajo debe ser ampliado en su base, es uno de los compromisos del Libro Blanco que tiene que ver con el capítulo 16 del CAFTA, ¿verdad? La ampliación de la base del Consejo, pero también de las recomendaciones de los órganos de control, de la misma misión de contactos directos. La misión de contactos directos que está por venir, no tenemos fecha todavía, también va a verificar esa situación. Entonces nosotros creemos que deben hacerse las cosas bien. En una familia todos los hipotes se pelean, ¿verdad? Pero si el papá se pone a defender a uno, genera reacciones negativas en el otro. Entonces yo creo que el ministro mal haría en tratar de imponer quiénes son los que van a representarnos en el Consejo, que nos deje a nosotros, que nos agarremos del chongo como siempre lo hacemos y que nosotros decidamos, por un lado. Por el otro lado, hay temas importantes, por ejemplo, si bien es cierto, tenemos el Consejo del Salario Mínimo, pero desde el Consejo en el cual el Consejo Superior del Trabajo no debe meterse, ¿verdad?, en la definición de cuál va a ser el salario mínimo, porque no es competencia del Consejo, pero sí el establecimiento de una política salarial, ¿verdad? Nosotros como MUSIGE siempre lo hemos estado planteando. Aquí en el país necesitamos una política salarial, porque todo el mundo pelea por estar en el salario mínimo y todo el mundo hace show del salario mínimo, pero el salario mínimo en este país no lo gana toda la gente, ¿verdad? Es mínimo el porcentaje de trabajadores que devengan el mínimo, pero aquí estás tú sentado, está Marta, están los camarógrafos, los televidentes que ganan más del mínimo, y que cuando el aumento del salario mínimo se da, lo mismo te llega a vos tu cheque, pues, ¿verdad? Nadie te da ni 5 centavos más, pero los frijoles suben, la gasolina sube, todo sube. Con el solo aumento, bulla que hacen los políticos de que va a subir el mínimo, todo aumenta. Entonces necesitamos una política salarial que permita que a todos los empleados públicos, municipales y privados les hagan una revalorización del salario conforme a la inflación, ¿verdad? Que sea un aumento con base a la inflación del año anterior. Eso sería importantísimo para todos los salvadoreños. El tema, por ejemplo, de que desde el Fondo Social para la Vivienda trascendamos de ser un banco más, que es lo que ahora es el Fondo Social para la Vivienda, te está prestando al 9%, a veces la banca te presta más barato para vivienda. Y la gente no puede acceder a un crédito en el Fondo Social con el salario mínimo. Entonces necesitamos buscar mecanismos que conlleven a que haya una política de vivienda que realmente haga que los trabajadores que devengan el mínimo, que los trabajadores independientes también puedan accesar a viviendas. Pero esto pasa porque haya diálogo social, porque en el Consejo Superior del Trabajo veamos estos temas con seriedad, ¿verdad? Que vayamos a trabajar en función de la ciudadanía el Consejo Superior del Trabajo, no a pelearnos que quién es mejor o quién es peor, ¿verdad? Esas son de las situaciones que nosotros creemos que son retos importantes del Consejo Superior del Trabajo y que el ministro de Trabajo, como presidente del Consejo, tiene la obligación de echar a andar. Muy bien, tengo que hacer la pausa. Al regresar, Marta, le consulto cómo se construyen consensos entre las diversas expresiones sindicales para llevar una agenda en común o una agenda armonizada sobre la discusión con el sector de los empresarios o de los empleadores y el rol que tendrá el Ministerio de Trabajo en esta instancia. Volvemos en instantes.
Gracias por ser junto a nosotros en República. Continuamos platicando sobre las condiciones de la clase trabajadora y también las principales tareas o temas que se deben discutir en las instancias tripartitas, y nos acompañan Saraí Molina y Marta Saldaña. Marta, ahora un aspecto aquí. ¿Cómo se construyen consensos entre las diversas expresiones sindicales para llevar una agenda en común, o por lo menos con puntos en común, para la discusión con el sector empresarial en el Consejo Superior del Trabajo? Y luego viene el tema del Consejo Nacional del Salario Mínimo. Pero ¿cómo se construyen esos consensos a pesar de las diferencias que puedan existir? Y particularmente, ¿cómo ve usted el rol del Ministerio de Trabajo como árbitro, que fue la palabra que usted utilizó, en estas instancias, y que no se muestre que inclina la mesa en favor de uno de los grupos en particular? Bueno, creo que es una pregunta muy interesante, y aquí viene, digamos, una reflexión y algo que hasta le han estado denominando, digamos, esa tolerancia a la autocrítica, ¿verdad? Que nos debemos de hacer un poco las organizaciones sindicales también en este sentido, porque si nosotros observamos los planteamientos del anterior gobierno, de los empleadores, etcétera, el problema está en nuestra cancha, ¿verdad? O sea, el problema está precisamente en las organizaciones. Cómo realmente nos ponemos de acuerdo. Y yo creo que, y lo hacemos en ejercicios prácticos, ¿verdad? Cuando a veces solemos juntarnos, que en la mayoría de veces solo la OIT nos puede juntar, ¿verdad? Es el único órgano que a veces junta las diversas expresiones aquí en el país, ¿verdad? Cuando planteamos los diferentes problemáticos, o sea, tenemos muchas cosas en común, muchísimas cosas en común. O sea, nos encontramos a las mismas vulneraciones en materia de derechos laborales, las mismas situaciones de deficiencia en la institucionalidad del Estado que garantiza derechos, etcétera. Pero ¿cuáles son las diferencias? Precisamente algunos métodos de trabajo que tenemos las diferentes organizaciones y precisamente los intereses, ¿verdad? Por ejemplo, Sara acaba de mencionar el salario mínimo, dice, planteado para los otros sectores que ganan fuera del salario mínimo, de acuerdo a la inflación. O sea, algo que por lo menos nosotros desde mi federación no compartimos, ¿verdad? Nosotros estamos sobre la perspectiva de el costo de vida, ¿verdad? Sí. Que aún lo plantea así en nuestra propia Constitución de la República, ¿verdad? Entonces solo ahí ya tenemos, digamos, un punto divergente, pero que lo podemos discutir. Yo creo que la construcción de consensos es precisamente desde la lógica del mutuo respeto que nos debemos de tener las diferentes organizaciones, porque, o sea, aquí ha reinado esta lógica de deslegitimarnos, ¿verdad? De acusaciones, ¿verdad? De que tú estás sobre los intereses o acompañas los planteamientos de los empleadores, que yo soy el mejor, que mi organización es la más fuerte, etcétera, etcétera. Creo que debemos de hacer un esfuerzo muy grande de madurez, de tolerancia, en las organizaciones para lograrnos poner de acuerdo, ¿verdad? Y otra cosa que es también, y vamos siempre a la lógica de la madurez, porque aquí hay colegas, por ejemplo, ¿verdad? En las tripartitas que están no cabemos todos. El movimiento sindical ha crecido en estructura, ¿verdad? No ha crecido, digamos, en afiliados, pero ha crecido en estructura. Hay un montón de sindicatos, federaciones y confederaciones que no cabemos todos en las tripartitas, ¿verdad? Pero ¿cómo logramos esa madurez de sentirme yo representado o representada por la persona que está en la diversa instancia? Pero aquí cometemos pecados capitales, ¿verdad? Que hay colegas que están en una instancia, quieren estar en la otra instancia y quieren estar en la otra instancia, ¿verdad? O sea, si querés estar en el Consejo Superior del Trabajo, querés estar en el salario mínimo, querés estar en el INSAFOR, querés estar en el Seguro Social, y no se puede. Pues yo creo que es necesario también que pongamos las experticias, ¿verdad? O sea, hay compañeros, por ejemplo, que están en el sector de la construcción, ellos deben de estar en el Fondo Social. Es su lógica, ¿verdad? Los que están en enseñanza, en el INSAFOR o cosas así, pero, o sea, queremos estar, los que no sabemos mayor cosa de algo, queremos estar en todos los espacios posibles, ¿verdad? Entonces, lo que podamos aportar va a ser bien poco, ¿verdad? Nuestras experticias. Y luego, los sectores que representamos también, ¿verdad? Porque eso creo que también es una deficiencia, una debilidad que tienen las tripartitas, o sea, sus reglamentos, sus acuerdos de creación que no definieron, por ejemplo, criterios, ¿verdad? De representatividad, ¿verdad? De lógicas de género, por ejemplo, ¿verdad? O sea, de poblaciones, o sea, hay muchas deficiencias en esa materia y que lastimosamente no se ha podido avanzar precisamente por estos nudos que todavía tenemos las organizaciones que esperamos, ¿verdad? Esperamos que la nueva realidad del país nos lleve a juntarnos, ¿verdad? Porque creo que es el momento oportuno, preciso, ¿verdad?
que la dirigencia sindical tenga esa madurez política de podernos tolerar, ¿verdad? Interpreto un poco de las palabras de Marta y quiero consultarle, Saraí, deja la impresión que ante este nivel de atomización o dispersión que puede existir en el sector sindical ha sido una oportunidad, lo plantearé de esta manera, para algunas expresiones privadas de cooptar intereses y que algunos de sus intereses sean representados en estas instancias tripartitas y que no ha permitido juntarse particularmente a las asociaciones, a los sindicatos. ¿Por qué ha pasado eso? ¿Se ha dado esto que ante divide y vencerás, eso le ha favorecido más a un sector en concreto y no ha permitido lograr un consenso para una agenda mínima en las instancias tripartitas, Saraí? Sí, definitivamente aquí hay intereses, tanto, pero no únicamente de la empresa privada o de sectores de la empresa privada, porque no los podemos meter a todos en el mismo bocal, sino que del gobierno mismo, ¿verdad? De las instancias gubernamentales que están involucradas en la relación de trabajo. Y definitivamente nosotros nos hemos dejado utilizar. La atomización del movimiento sindical es lo que nos tiene como nos tiene, lo que Marta decía, yo siempre lo he dicho y tú eres testigo de que yo siempre lo he expresado. Aquí el problema mayor no es la agenda, ¿verdad? Bueno, con Marta trabajamos en una agenda que se llama la Plataforma para el Cambio, ¿verdad? Que en donde desde el MUSIGES nosotros pusimos a disposición nuestros documentos que hemos trabajado en los CONATRADES y que son no documentos reivindicativos en las empresas, sino documentos que proponen política pública, ¿verdad? Entonces, tenemos agenda común, el problema es que no nos queremos entre nosotros, ¿verdad? Nos tenemos envidia entre nosotros, así, ¿verdad? Eso o sea, la inmadurez de la dirigencia sindical es la que nos tiene como nos tiene. Yo me he encontrado en espacios en donde me he quedado sola, lamentablemente, ¿verdad? O sea, tenemos 3 compañeros con derecho a voto ahí y porque yo hice la propuesta que iba en beneficio de los trabajadores, ellos votan con la empresa privada y con el gobierno. Entonces eso es ser hipócrita ante el movimiento sindical, porque hay gente que reivindica derechos y dicen que son los puros y castos, pero a la hora de defender a los trabajadores terminan siendo un hipócrita más y sumándose a la empresa privada. Pues. Hay en ocasiones en las que nos ponemos de acuerdo con la empresa privada, porque el tema aquí no se trata en las instancias tripartitas de irle a ganar al gobierno y a la empresa privada, ¿verdad? Es de ponernos de acuerdo en función de los intereses de las mayorías y que las mayorías son los trabajadores, ¿verdad? Entonces, yo creo que el diálogo social debe funcionar en primer lugar a nivel interno de las organizaciones sindicales y nosotros ponernos en la lógica de que en primer lugar la dirigencia sindical nuestra ya casi todos estamos viejos, ¿verdad? Que tenemos que ir preparando nuestro relevo generacional y empoderando a los compañeros nuevos, ¿verdad? Y irnos tratando nosotros de irnos quedando como asesores, pero también aprender a reconocer las fortalezas que el otro compañero o compañera tiene, ¿verdad? Y eso es lo que nos falta a nosotros. Yo creo que el reto para conformar este Consejo Superior del Trabajo es la madurez del movimiento sindical. Marta decía hace un rato que no está de acuerdo con el tema del salario mínimo, porque yo hablo del tema de la inflación. No, yo hablo de la inflación, de un incremento salarial con base a la inflación para la gente que devenga más del mínimo, porque el mínimo ya está establecido en el Código de Trabajo e incluso nosotros hemos presentado reformas para que no únicamente sea el alto costo de la vida, sino que se tome en cuenta la inflación, se tome en cuenta la productividad de los sectores y de las empresas también, porque hay empresas que son muy productivas y que deberían de pagar más todavía que de lo que ya pagan con relación al mínimo. Creo que uno de los retos del Ministerio de Trabajo es rescatar la credibilidad, ¿verdad? Y fortalecer su capacidad. El Ministerio de Trabajo no puede seguir como está. El Ministerio de Trabajo tiene muchas instancias que a través del ministro controla, porque no solo es el Consejo Superior del Trabajo, sino que es presidente nato del Seguro Social, está en el Fondo Social para la Vivienda, tiene representantes en el INSAFORT y en muchas instituciones. Entonces, el Ministerio de Trabajo debe trascender de el discurso, ¿verdad? Y comenzar a trabajar. Nosotros necesitamos que el Ministerio y estas instancias se fortalezcan, porque el Ministerio de Trabajo
debe, si bien es cierto que debe armonizar las relaciones capital-trabajo, y ahí no estoy de acuerdo yo con Marta cuando Marta dice que tiene que ser el árbitro, sí, hay que tener cuidado con el árbitro, porque si no hay VAR, ¿verdad? No se puede revisar bien la jugada. No se puede revisar bien la jugada y no se sabe si era gol o no era gol. ¿Vea? Entonces, el papel del ministro de Trabajo es trascendental en la relación de trabajo. A mí me preocupa cuando a veces dicen el sector productivo, ¿verdad? Y todos ven a Luis Cardenal, ¿verdad? O a Steiner de la Cámara de Comercio, que siembren en una maceta el dinero que tienen a ver si les produce, ¿verdad? El sector productivo somos dos: los empresarios y los trabajadores, ¿verdad? Entonces, eso como para corregirle el discurso a algunos que dicen, no, es que los del sector productivo dicen tal cosa, ¿verdad? Si nosotros también somos el sector productivo. Me tengo que ir a la pausa, Saray, pero Marta utilizó la palabra árbitro. ¿Usted cómo calificaría el rol del Ministerio de Trabajo en este acuerdo, búsqueda de acuerdos entre el sector empresarial y trabajador? Es que el Ministerio de Trabajo tiene que mediar, tiene que ser un mediador, ¿verdad? Y un mediador imparcial. Ok, tengo que hacer la pausa. Al regresar pongo 2 temas a la discusión, porque sé que hay muchos más, pero 2 para tener sus reacciones. El tema de pensiones y esta jornada laboral que se quiere hacer de 10 horas por 4 días. Regresamos. Último bloque de esta segunda parte de República. Muy interesante las discusiones tanto con Marta Saldaña como Saray Molina. Lanzo 2 temas. El primero, se ha formulado desde el gobierno y que también el Ministerio de Trabajo está debatiendo sobre esto, la propuesta de tener jornadas laborales de 4 días por 10 horas. ¿Cuál es la posición de ustedes sobre esto? Empecemos por Marta. Marta, ¿qué piensa usted de esta postura que se está discutiendo con sectores empresariales y que se plantea que se abordarán en instancias tripartitas? Bueno, este tema no es nuevo, ¿verdad? Si nosotros hacemos, digamos, una correlación histórica precisamente desde los terremotos que se han dado en nuestro país, han, digamos, surgido iniciativas, ¿verdad?, que le denominaron Ley de Reactivación del Empleo 1, luego era la Ley 2, etcétera, y hoy que esta propuesta que le hemos conocido, ¿verdad?, que ha sido a través, creo, del diputado Parker, porque es el PDC precisamente quien la ha propuesto, ¿verdad?, y que supuestamente está en discusión. Yo creo que lo más importante es que se abra a un proceso de diálogo, ¿verdad? En el anterior gobierno, la ministra, cuando se planteó también, porque hubo un planteamiento de la 3.5, ahí estuvimos con Saraí, por cierto, en ese evento, ¿verdad? Se planteaba que es necesario escuchar a la gente, ¿verdad? Nosotros hemos comenzado, digamos, con algunos compañeros y compañeras a preguntarles sobre estas situaciones, de cómo verían, si les es factible, si les favorece, ¿verdad? Pero aquí hay otros temas que están como en el engranaje de este tipo de planteamiento, ¿verdad? Uno precisamente es las cuestiones de seguridad. Mucha gente, para el caso mujeres que trabajan en la maquila, a nosotros nos habían planteado, miren, y no pueden solicitar que salgamos 1 hora antes de trabajar, ¿verdad? Porque vivimos en zonas muy peligrosas, claro, ¿verdad? Vivimos en zonas donde el transporte es deficiente, ¿verdad? Hay personas que viven en zonas donde un bus baja en la mañana o sube en la mañana y en la tarde es el único bus que baja también. Entonces, si ya no están a determinadas horas, ¿verdad?, prácticamente ese transporte los deja. Entonces, hay muchas cosas que están como alrededor de esta jornada, ¿verdad? Y lo otro que hay que hacer, digamos, todo un estudio sobre las repercusiones que puede tener en otros derechos, ¿verdad? Digamos, la lógica de vacaciones, etcétera, que pueden, el mismo tema de las pensiones, ¿verdad?, que esto vendría a alargar más periodos, etcétera, pero creo que es muy importante no solo escuchar, digamos, a las organizaciones que en un momento determinado representamos a diversos sectores, sino también a la población, ¿verdad? Si realmente este tipo de jornada beneficia o no beneficia y cuáles serían las repercusiones que traerían consigo, ¿verdad? Nosotros, como le digo, del planteamiento nuestro, en un primer momento estamos en desacuerdo, ¿verdad? Pero también estamos como haciendo los análisis pertinentes para poder sostener
qué tan viable es y cuáles serían las repercusiones, si las repercusiones tienen más peso que la viabilidad misma de la propuesta. Muy bien, Saraí, la perspectiva de ustedes sobre esto. Mira, estas jornadas especiales están reguladas en el Código de Trabajo. Nosotros hemos estado en todos estos gobiernos denunciando el tema de que el Ministerio de Trabajo estuvo autorizando, incluso la doctora de Avilés se rasgaba las vestiduras con este tema diciendo que no, que era inconstitucional, pero por otro lado el Ministerio de Trabajo estaba autorizando este tipo de jornadas a empresas de comida rápida, a empresas de seguridad privada, a maquilas y sin mayor criterio, ¿verdad? El tema aquí es que hay que hacer una discusión con las organizaciones sindicales, pero también con los trabajadores. Tenemos que determinar cuáles son los sectores que van a ser sujetos de este tipo de jornadas, porque no van a poder ser todos, ¿verdad? En primer lugar. En segundo lugar, se tiene que escuchar la posición de expertos en el área de salud. Por ejemplo, los médicos del trabajo, que dicho sea de paso, ojalá que el nuevo director del Seguro Social contrate más médicos del trabajo, porque los que están muy viejos y se están muriendo y no contratan nuevos médicos del trabajo, ¿verdad? Y hacer estudios el Seguro Social y Salud Pública sobre el tema de las enfermedades profesionales de este segmento de trabajadores que elabora esta jornada, ¿verdad? Los índices de accidentabilidad que hay en el trabajo de estas personas en sus jornadas nocturnas. ¿Cuál es el salario que se les va a pagar? ¿Les van a pagar lo mismo? ¿Cómo quedan las horas extras a los que van a trabajar jornada nocturna? Nada menos, la semana pasada estuvo los compañeros del sindicato, uno de los sindicatos textiles del Musiges, que laboran en la empresa Hanesbrands, se reunieron con el ministro de Trabajo, y justamente es una de las cosas que los compañeros han estado demandándole al ministro, y lo han invitado porque el ministro de Trabajo dijo que iba a ir a las 10 de la noche a ver los centros. No, los compañeros no le están invitando a las 10 de la noche, lo están invitando a que llegue él a las 3 de la mañana para que vea cómo están los trabajadores que empiezan a laborar a las 6 de la tarde y que salen a las 7 de la mañana, para que vean las condiciones físicas en las que ya se encuentra esa gente, porque mira, alarguemos la jornada es fácil. El tema es toda la situación de salud del trabajador, y muchos trabajadores dicen sí, ¿verdad? O sea, por ejemplo, en tiempos de la guerra se hicieron esas jornadas nocturnas, y por eso las jornadas especiales en el Código de Trabajo, porque se iba la luz, por el tema de que ya no empezó a haber transporte muy noche, entonces era mejor que la gente se quedara ahí y no saliera a las 8 de trabajar, y situaciones de este tipo. Pero el tema de salud de la gente, no ahora cuando están jóvenes de 18 a 35 años, no, si los males le empiezan a salir a uno cuando ya llega a los 80, ¿verdad? Ya de los 40 para allá, ya la gente ya no funciona igual, ¿verdad? Entonces, todas esas situaciones se deben de tomar en cuenta, y si los empresarios quieren generar más empleo, van a generar más empleo trabajando estas jornadas o no trabajando estas jornadas. Me restan básicamente minuto y medio para cada una para el tema de pensiones. La invitación está hecha para que se siga discutiendo este tema, pero creo que ha sido muy interesante escucharles y provocar a nuestros amigos y amigas de la audiencia la relevancia que tiene el sector de los trabajadores. Saraí, en el tema de pensiones, de manera muy puntual, ¿cuáles son los 1 o 2 temas claves que deben discutirse y que el ministro de Trabajo ha mencionado que hay una mesa para esto? Mira, en primer lugar, cualquier mesa de discusión, sea la comisión ad hoc o sea vía el gobierno central, debe tener la participación de las organizaciones de trabajadores que tenemos propuestas. En segundo lugar, nosotros creemos que hay que atacar el tema, por ejemplo, de la baja cobertura. Solamente el 24% de la población económicamente activa está sujeta al sistema de pensiones. Tenemos que ver con claridad, y ahí los sindicatos despojarnos de los tabús que tenemos. Tenemos que discutir la edad de jubilación, tenemos que discutir la tasa de cotización, pero también la rentabilidad de las pensiones y los salarios existentes en el país, porque para que cuando yo me pensione tenga una buena pensión, la rentabilidad tiene que ser buena, pero también mi salario, ¿verdad? Entonces son de las cosas que nosotros consideramos que deben discutirse. Muy bien, finalizaríamos con Marta. 2 puntos claves en el tema de pensiones que en particularmente desde la Federación dice, estos son temas claves y que se deben de resolver. Bueno, precisamente nosotros estamos desde el contexto de nacionalizar las pensiones, ¿verdad? Ese es nuestro planteamiento. En ese marco, la sostenibilidad misma del sistema de pensiones es urgente, ¿verdad? La inclusión, como ya lo mencionaba también Saraí,
porque hay muchos sectores poblacionales que están fuera de esto, ¿verdad? Tenemos a las trabajadoras domésticas, tenemos a los trabajadores por cuenta propia, etcétera, que hoy por hoy, por eso el sistema de pensiones creo que no ha logrado todavía tener ese boom, ¿verdad?, de tema de país, porque somos pocos los que nos podemos llamar privilegiados con el tema de pensiones. Entonces también hay que trabajar en un proceso de educación previsional, que la gente sepa para qué cotiza y para qué le puede servir en un futuro su pensión. Quiero darle las gracias por haberme acompañado. Ha sido un gusto por estar con nosotros, Marta. Ha sido un gusto, Saraí. Gracias. Y la invitación pues seguirá para que este tema se discuta en este espacio de República. Y quiero aprovechar pues menos de un minuto para dar las gracias. Este es mi último programa al frente de República. He estado 18 meses y ha sido un gusto de verdad, de un aprendizaje continuo a los compañeros y compañeras con las cuales hemos podido convivir en este periodo de tiempo. Un agradecimiento muy puntual a la producción, a la productora Guadalupe Bonilla, a agradecer a los compañeros del máster y camarógrafos con los que hemos podido participar en este periodo y aprender mucho de las tomas, del seguimiento, y que han estado atentos de los debates que se generan en estos espacios y en todos los programas que hemos desarrollado. También a los compañeros de multimedia, quienes hacen efectivos toda la información que se divulga a través de las redes sociales, Facebook, Twitter y espacios en los cuales hemos podido interactuar con ustedes, preguntas, comentarios y diferentes opiniones, algunas con las cuales no se coinciden, pero eso es lo fundamental de un espacio democrático, tener las diferentes posturas. Y también quiero hacer como una invitación, primero, a continuar apoyando este espacio de debate que está fundamentado en espacios de entrevistas y opinión, fundamentado en principios democráticos, en la búsqueda de pluralidad de opiniones, pero también poner en discusión diferentes temas de la agenda de nuestro país. Así que la invitación siempre está hecha para apoyar este espacio y a la presentadora que ustedes conocerán en los próximos días, que estará al frente de República. Y la invitación está hecha para que nos acompañen por la noche. Nos vamos a estar encontrando en 8 en punto desde el próximo 12 de agosto para poner en discusión también otros temas de la agenda nacional, de la agenda política, con los principales referentes a nivel económico, social, laboral y político. Ha sido un gusto. Entonces, hasta la próxima.